Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Este lo hemos leído ya en diferentes oportunidades. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Este es el tiempo de la parusía, amado hermano, tome nota por favor. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es aquellos que hayan trascendido ya atrás del velo, a través de la muerte natural. Aquellos que estén durmiendo, dice la Biblia que cuando el Señor Jesús descienda del cielo, los muertos en Cristo, es decir, nuestros hermanos cristianos, aquellos que murieron, amado hermano, con el nombre del Señor Jesús como estandarte en su vida, dice la Biblia que ellos serán los primeros en el turno de resucitar. Pero el versículo 17 dice, mire, luego nosotros los que vivimos, los que estamos en este plano terreno de vivientes, los que hayamos quedado, dice esta versión, seremos arrebatados. Este es el turno del arrebatamiento, es cuando el Señor Jesús, hemos estudiado a la luz de la palabra que cuando el Señor Jesús descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos hijos de Él que hayamos reconocido su nombre y hayamos reconocido su señorío y gobierno, dice la Biblia que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, note por favor, para recibir al Señor en el aire. Es decir, hay un encuentro en la atmósfera, amado hermano, en los aires, en los vientos. Y así estaremos siempre, dice esta versión, tome la nota por favor, con el Señor. Cuando nosotros examinamos Primera de Tesalonicenses, siempre los mismos versículos, en la versión castellana del año 2003, dice de la siguiente forma, note por favor la diferencia. Pues cuando se dé la orden a la voz de un arcángel, mire cómo va cambiando un poco la dicción, a la voz de un arcángel y al son de una trompeta de Dios, el mismo Señor Jesús, parafraseando, descenderá del cielo y resucitarán en primer lugar los muertos en Cristo. El versículo 17 cambia un poco, note. Después nosotros que vivimos, los supervivientes, dice esta versión castellana del año 2003, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire al encuentro del Señor, y estaremos siempre, ahí faltó una letra ahí, y así estaremos siempre con el Señor. Eso nos habla acerca del tiempo del arrebatamiento en el cual nuestro Señor Jesús descenderá de los vientos juntamente con aquellos que hayan resucitado primero, es decir, los muertos en Cristo. Y posteriormente de ese encuentro, amado hermano, de los muertos en Cristo con nuestro amado, juntos descienden a este plano atmosférico de vientos, de aires, de atmósferas, de cielo. Y en las nubes, en los vientos, dice la Biblia que aquellos que hayamos quedado, los que hayamos
sido los supervivientes. Dice la palabra de Dios que seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa palabra arrebatado la hemos estudiado en diferentes oportunidades. La palabra arrebatado, el numeral G726, harpazo, esto en diferentes estudios lo hemos visto. Y la palabra arrebatado significa apoderarse. En varias aplicaciones quiere decir arrebatar, es decir, el Señor se va a apoderar, va a tomar control, va a tomar poder de los que viven. Dice la Biblia que se harán merecedores, es decir, los supervivientes. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Los supervivientes, por la calidad de vida que han mostrado, los que han supervivido o los que hayan quedado, dice la Biblia que van a adquirir una condición de arrebatable. Note por favor. Entonces, dice la Biblia también que los que viven, esa palabra viven es la palabra vívido bajo el numeral G2198 en la concordancia. Y esa palabra significa, amado hermano, se traduce en el original griego como la palabra zao, los vivientes, los que viven. Esa palabra en verbo primario significa literalmente, usted lo ve, esto lo encuentra usted en las concordancias. Literal dice acá o figurativamente significa vida. Es decir, la condición zao es una condición de vida que van a adquirir aquellas personas. La dimensión zao es una dimensión de vida. Por favor, no zoe. Esta es una condición de vida, zao, las letras cambian. Y esta condición de vida zao es la que va a determinar de alguna forma la calidad de cristiano que yo soy y qué tan arrebatable o apetecible para ser arrebatado seré yo al momento de que nuestro amado Señor Jesús, juntamente con los que murieron en Cristo y fueron unificados con Él en la atmósfera de los aires, desciende por aquellos que tienen la condición y la característica de una vida zao. Por eso dice la Biblia que aquellos que hayan quedado, los que hayan sobrevivido. ¿Cómo así sobrevivido o supervivido? Es decir, existe una condición de vida natural para el hombre. Nosotros lo hemos conocido a la luz de la palabra como una vida zoe. Es una vida, amado hermano, en el espíritu, es una vida de condición de relación con Dios. Adicionalmente, nosotros como seres vivientes, el tan solo hecho de levantarnos el día de hoy y poder recibir la luz del sol, que nuestros pulmones se puedan llenar de aire fresco, esa es una condición de vida bios, es una vida natural. La vida zoe es una condición de vida espiritual, de relación, pero hay otra dimensión superlativa, que es la dimensión zao, y que esa dimensión zao, esa calidad de vida zao, es la que en algún momento, por eso dice la Biblia, los que hayamos quedado, los supervivientes, es decir, los que estemos vivos en la dimensión zao, dice la Biblia, seremos arrebatados para con nuestro Señor en medio de las nubes. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que como hijos de Dios debemos de adquirir y de alcanzar una dimensión de vida zao, que es una condición de vida que se vive en el espíritu literalmente,
pero que en esa dimensión de vida Sao habitan aquellos supervivientes, aquellos que quedaron para llegar a ser alternativos, de ser arrebatables delante del Señor Jesús. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Quiere decir que aquellos que supervivieron o que sobrevivieron, aquellos que quedaron en este mundo terreno, al momento de que el Cristo de la gloria descienda juntamente con nuestros hermanos muertos en él primeramente, deberemos, Saúl, de alguna forma nosotros, amado hermano, de presentar una dimensión de vida Sao para poder constituirnos en hombres y mujeres apetecibles y deseables de ser arrebatados delante de nuestro Señor Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Ok. Entonces sería interesante examinar cuáles son las características. Mire, si yo le hago una pregunta a usted el día de hoy, ¿qué tan seguro está usted de ser arrebatable? Si el Señor Jesús sonara trompeta en estos momentos, en vez de dormirse ahí en su silla, viniera el jarpazo, el arrebatamiento, ¿qué tan seguro tú estás? O tú, hermano, que me ves, que me honras viéndonos por la televisión, ¿qué tan seguro estás que eres arrebatable? Porque mire, hermano, yo creo que no va a haber nada más difícil y más tremendo que encontrarse uno un día en el tiempo del arrebatamiento, y después de que el Señor se haya llevado a ese grupo de hermanos que dieron la dimensión de la vida Sao, tú te des cuenta que la talla no la habías dado y que te quedaste al tiempo de la tribulación. Entonces yo creo que es prudente acercar la lupa y examinar qué caracteriza a los hombres y mujeres que viven en la dimensión Sao, que es la dimensión de los arrebatables. ¿Cuántos anhelamos, si el Señor nuestro amado viene en los vientos y suena trompeta, ser de ese grupo de hermanos que desciendan juntamente a Él? Pero tú deberás de saber, amado hermano, y tú que me ves por la televisión, deberás de saber que hay características muy especiales. Por eso es que nosotros como pueblo no podemos continuar divagando en un evangelio terreno temporal. Entiéndase, en un evangelio de lo que se conoce como la doctrina de la prosperidad. Esto es serio, porque lo que nosotros estamos poniendo en juego como hijos de Dios es nuestra vida eterna, amado hermano. Entonces, quiero examinar juntamente con usted algunas características que deben de cumplir aquellos hombres y mujeres, o que cumplen aquellos hombres y mujeres que son los supervivientes de la dimensión Sao. Mateo 7:14 nos describe algunas características de estos siervos de Dios que a través de sus actitudes, a través de su forma de vida, a través de sus acciones, habitan en la dimensión Sao. La dimensión Sao es la dimensión de los arrebatables. Mateo 7:14, versión Las Américas. Algunas características que podamos ver en esta mañana. Dice la Biblia: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que no son todos. A la luz de la palabra en este versículo 7:14, ¿qué características colocaría usted de un habitante de la dimensión Sao? Note por favor: porque estrecha es la puerta
y angosta la senda que lleva a la vida. Quiere decir que el camino, la senda que nos conduce a la dimensión Sao, tiene características en las cuales tú puedes identificar si la ruta que estás viviendo, que la ruta por la cual el evangelio en el que estás viviendo, la ruta del evangelio en la cual tú te estás aplicando hoy en vivir, realmente te conduce a ti a la dimensión de la vida Sao. Porque mire, hermano, como pastor yo le puedo predicar a usted casa, carro, sueldos, puntos, decirle que usted fue puesto por cabeza, no por cola, que Dios lo ha puesto a usted para gobernar sobre naciones. Yo le puedo decir a usted el oro y el moro y ofrecerle, amado hermano, riquezas en abundancia, como suele hacerlo el evangelio de la prosperidad. Pero qué triste va a ser para aquellos cristianos hijos de Dios que hoy su mente la tienen ubicada y colocada en la prosperidad del reino, en lo cual nosotros, amado hermano, sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él da a quien quiere como a Él le place. Pero cuando en mi corazón las prioridades no han sido establecidas de una forma correcta, es decir, cuando yo mi forma de ver, mi forma de conducirte, el esfuerzo cristiano que hago por caminar, me quiere conducir a una senda de la prosperidad, tú tienes que saber que cuando un evangelio te lleva por la dimensión de la prosperidad, amado hermano, de aquella prosperidad económica, como suele venderlo ahora el evangelio de la prosperidad, te aleja del reino eterno. Mire, porque dice la Biblia que para llegar a la dimensión, es decir, los pasos que nos lleva la puerta de acceso y la senda que nos lleva a la dimensión de la vida Sao, tiene dos características primarias, iniciales, no únicas, iniciales. Es decir, la puerta por donde se accesa a la dimensión Sao es una puerta estrecha. Y la ruta que conduce al pueblo de Dios a la vida eterna es una senda angosta. Quiere decir que una de las características de aquellos que son hombres y mujeres que van en el proceso de ser arrebatables son aquellos hombres y mujeres que durante el tiempo que han estado en este mundo terreno pasajero aprendieron a caminar por la senda angosta. Magalí, ¿qué es caminar por la senda angosta? ¿Cómo yo sé, amado pastor, que estoy caminando en la senda angosta, amado hermano? Quiero saber si la ruta que he tomado realmente me conduce de regreso o la senda que estoy tomando me lleva de regreso o me está llevando de regreso a la casa del Padre. Y dice la Biblia que la puerta es estrecha y la senda, amado hermano, es angosta. Quiere decir que una de las características de los hijos de Dios que han de ser deseables en el corazón de nuestro amado Señor para ser arrebatables son aquellos hijos de Dios que han aprendido a caminar por la senda angosta. Tú no me dejarás mentir que hemos estudiado también a la luz de la palabra que dice la Biblia que en los últimos tiempos se va a sufrir algo. ¿Quién recuerda? En los últimos tiempos muchos sufrirán. ¿Se recuerda usted? La sana doctrina. Entonces, una de las características, amado hermano, de aquellos hombres y mujeres que se han enrutado en el camino correcto de regreso a la casa del Padre, habitando en este tiempo en la dimensión Sao, son aquellos hombres y mujeres que, a pesar de lo difícil que muchas veces pueda conllevar vivir la palabra de Dios en el proceso de la transformación interna, amado hermano, han aprendido a vivir la enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Porque dice la Biblia, amado hermano, que aquel hombre y aquella mujer que permite
que la enseñanza genuina del Cristo de la gloria transforme su ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Son hombres y mujeres que están siendo perfeccionados y transformados desde este plano terreno con un fin primordial de ir de regreso a la casa del Padre. Entonces, ¿cómo yo sé, pastor, que realmente la ruta que he tomado es la ruta correcta? Amado hermano, mire, yo no sé cómo usted hoy está atravesando este tiempo último, pero las pruebas y las tribulaciones se han incrementado. Las pruebas en medio de la vida de cada uno de nosotros cada día, amado hermano, tienden a mostrarse de una manera divergente y una manera diferente, con el fin de apagar el corazón y de enfriar el corazón de la iglesia. Entonces, cuando tú ves que el camino que estás conduciendo es un camino transitado de dificultad, y muchas veces las cosas no están saliendo como tú quisieras, pero Dios está transformando y está trabajando en medio de tu ser y en medio de tu familia y en medio de tu casa, y estás viendo los procesos de transformación de Dios, quiero decirte que una de las características de aquellos hombres y mujeres que han de ser arrebatados son aquellos que, a pesar de lo difícil, han aprendido a vivir el evangelio en una dimensión diferente. Hace unos días recuerdo que se acerca conmigo un hermano y me dice: pastor, fíjese que yo soy empresario y quiero hacer negocios, pero hermano pastor, en todos los lugares donde yo me presento para poder traer mis negocios, en todos lados me piden comisión o mordida. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Porque mis negocios, pastor, no los logro cerrar porque siempre hay alguien más que ofrece dinero por un servicio similar al que yo presto. Entonces, pastor, es necesario que yo entre en la dimensión de las mordidas. Es necesario que yo entre en la dimensión del soborno para poder realizar los negocios de mi empresa. Yo le dije: tú tienes que recordar que la Biblia dice que estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, es decir, a la vida eterna. Y que muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres en este plano terreno, y que muchas veces tú vas a actuar correctamente como un verdadero hijo de Dios, y que el ser hijo de Dios y el presentarte delante de la sociedad, amado hermano, con una plana espiritual que realmente es prueba delante de Dios, muchas veces va a conllevar a ser reprobado por parte del mundo. Por eso, amado hermano, los negocios ahora son más difíciles de cerrar para los cristianos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano hijo de Dios genuino que habita en la dimensión Sao es un hombre que no se deja sobornar. Es un hombre o una mujer que no va a dar soborno. Es un hombre que no le ofrece mordida a los policías porque lo dejen ir. Es decir, aquel hombre y aquella mujer que habita en la dimensión Sao en este tiempo actual, amado hermano, se la ve color de hormiga. ¿Por qué? Porque nuestra forma correcta como hijos de Dios espirituales en la dimensión Sao, aquellos que anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, no podemos empatar con las cosas que son del mundo. Por eso es que a veces tus negocios se caen. Yo quiero, pastor, pero ¿será que debo de prostituirme para que mi empresa sea fructífera? Yo quiero decirte que no. Porque dice la Biblia que no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Entonces, si las cosas tal vez hoy no están saliendo como tú quieres, tal vez el negocio no está caminando como tú deseas, tal vez las cosas no están marchando de la mejor forma, dice la Biblia que aquellos que habitan en la dimensión Sao son los hombres que tienen el entendimiento que la senda que conduce a la vida eterna es una senda que es angosta,
que es difícil de transitar. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos, amado hermano, habrán muchos que no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Cuántos cristianos hijos de Dios hoy están negociando con soborno? ¿Cuántos cristianos hijos de Dios hoy son sobornables? ¿Cuántos cristianos hijos de Dios caminan al son que el mundo les toca? ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tú debes de aprender a ser un morador de la dimensión Sao. ¿Cómo es la dimensión Sao? No es una dimensión, amado hermano, muy agradable, porque su puerta es estrecha y su senda es angosta. Quiere decir que aquel hijo de Dios que ha aprendido a caminar por la senda angosta y a entrar por la puerta estrecha, debe de saber que si las cosas posiblemente hoy, por caminar fiel y rectamente delante de Dios, las cosas no están saliendo como tú deseas, dice la Biblia que una de las características de los que van de regreso a la casa del Padre es que la senda que han tomado es una senda angosta y una puerta estrecha. Quiere decir que el evangelio, mire hermano, le puedo decir algo con mucho temor y temblor: el genuino evangelio se sufre. Hermano, qué horrible llegar uno como un vendedor delante de un empresario a ofrecer un producto y lo primero que te pidan es la comisión por delante, y saber que tú, como hijo de Dios, basado en lo que dice la palabra, no puedes caer en soborno. Por eso es que dice la Biblia que la senda es angosta y la puerta, más de mí, es estrecha. Ser un verdadero hijo de Dios, caminar como un genuino discípulo de Dios en este tiempo final, se vuelve complicado. Por eso es que la Biblia dice: aquellos que hayamos sobrevivido, ¿a qué? A la presión del mundo. Aquellos que hayamos sobrevivido, ¿qué? A la tentación, amado hermano, de casa, carros. Qué fácil muchas veces es para un hijo de Dios prostituirse. Y cuando hablo de prostitución, no estoy hablando de la prostitución física únicamente, prostituir una decisión. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que el camino se le ha vuelto angosto, es decir, difícil, con tal de vivir un genuino evangelio, quiero decirle que va de regreso a la casa del Padre por una senda correcta. ¿Por qué? Porque una de las características de la senda que lleva a la vida es que es angosta. Es decir, para un hijo de Dios, para un genuino hijo de Dios, en este tiempo prostituido mundialmente, caminar correctamente como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como un genuino discípulo de Jesús, así como le dijeron a Pedro: tú eres de ellos. Antes de que Pedro negara al Señor Jesús, le dijeron: tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque tú caminas. Tu caminar debe de ser como un hijo de Dios. ¿Cómo tú sabes que vas por la senda correcta de regreso a la casa del Padre? Porque la senda se te ha vuelto angosta. ¿Cómo se te ha vuelto angosta? Porque las cosas hoy por hoy en tu vida están siendo difíciles de alcanzar desde la perspectiva de que lo que el mundo ofrece, una vida sao, no la ofrece. Es decir, tú no puedes vivir en una dimensión sao caminando como el resto del mundo. Ahora, si tú eres un hombre, un cristiano que soborna, un cristiano que es fácil de soltar dinero, un cristiano que camina de una manera incorrecta, quiero decirte, amado hermano, y no es una palabra de condenación, pero la ruta que has decidido tomar no es la ruta correcta. Porque la ruta que lleva de regreso a la casa del Padre, la dimensión de la vida sao, es una dimensión de senda angosta. Quiere decir que el evangelio se sufre, el genuino. Ahora, el evangelio, Julito, el evangelio prostituido, lo vives como cualquiera. No sabes diferenciar entre un hijo de Dios genuino y uno que es una copia. Por eso es que a veces, mire hermano, usted mire en la prensa noticias
muchas veces sensacionalistas. Pastor viola, pastor roba, pastor es encontrado, y vienen muchas cosas. El pueblo tiene que saber que una de las características, mire hermano, mire pues, también aplica al plano espiritual. El día de hoy, Saúl, nosotros todo lo podemos conseguir en original y en copia. Los chinitos son especiales para eso, hermano. Todo usted lo consigue traído de China, bien barato. Pero usted no sabe que es original y que es copia. Se miran iguales. ¿Cómo diferenciar a un genuino pastor de un pastor o un pseudo pastor? Es que el pastor le gusta el dinero. Es que el pastor le gusta el fresco. Es que el pastor, ¿qué más se oye de los pastores? ¿Perdón? Violador. Se oye muchas cosas. ¿Qué manda? ¿Qué dice? Sale con las ovejas por la puerta grande y se las lleva. Entonces, tenemos que saber que estamos viviendo una dispensación de copias baratas, hermano. Usted va a la Sexta Avenida y le venden una bolsa Gucci y le dice: mire, esta es una bolsa Gucci, mire, bien barata, se la doy en 100. Usted no consigue una bolsa Gucci original en 100 quetzales, hermano. Le voy a vender este reloj, mire, Rolex, el último que salió, se lo voy a dar barato en 200 quetzales. ¿Dónde consigue usted un Rolex en 200 quetzales, hermano? ¿Dónde? En la litilla, dice el hermano. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, caer en una copia burda de cristiano es bien sencillo. Pero sigo siendo cristiano. ¿Cómo diferenciamos un evangelio genuino que nos conduce de regreso a la casa del Padre? Todas las iglesias predican un evangelio, las que son de Cristo y las que no son de Cristo, las que aparentan ser de Cristo mas no lo son, porque hemos estudiado a la luz de la palabra que no toda iglesia que dice afuera iglesia de Cristo necesariamente es una iglesia de Cristo. Algunas son trampas. Es como yo sé, Kenny, que voy de regreso a la casa del Padre, y que cuando me doy cuenta, amado hermano, yo dije, bueno, voy a agarrar camino para la Antigua, pero me voy y agarro camino para el, ¿para dónde? Para el Atlántico, ¿eh? Y ya, ¿dónde se encuentra aquí el puerto? Qué frío hay aquí. Usted está por Cobán, amado hermano, buscando el puerto de San José. ¿Cómo yo sé que voy de regreso a la? ¿Cómo tú sabes que vas de regreso a la casa del Padre hoy? Una de las características de los hombres y las mujeres que van a ser los supervivientes, porque los muertos en Cristo se encuentran con el Señor, y los que hayamos quedado, los que hayamos alcanzado la dimensión de vida ¡sao! El evangelio no es sencillo. Tienes que borrarte esa idea de la cabeza. Dice la Biblia, porque en los últimos tiempos habrán muchos que no querrán sufrir la sana doctrina de Jesús. Es como yo sé que voy de regreso a la casa del Padre, porque me está costando, pastor. Me está costando santificarme, me está costando orar, me está costando leer la palabra, me está costando dar testimonio delante de los hermanos con los cuales me interrelaciono, porque dice la Biblia que aquellos que van de regreso a la casa del Padre, los que han supervivido, los que han sobrevivido terrenamente, son aquellos que han alcanzado la dimensión sao. O sea que no toda la iglesia es arrebatable.
Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué tan seguro estás tú que hoy eres arrebatable delante de Dios? Porque una de las características de la ruta de regreso a la casa del Padre es que la puerta es estrecha y la senda es angosta. Quiere decir que el evangelio genuino del Señor Jesús se sufre. Tú no ven, mire, yo le decía a usted hace unos meses atrás, el Señor Jesús no vino, presentó un plan de salvación y muere en una cruz, amado hermano, únicamente para que tú tengas casa. Señor Jesús no murió en la cruz para hacerte millonario. Señor Jesús no murió en la cruz para hacerte a ti, amado hermano, un gran empresario. El Señor Jesús murió en la cruz, dice la Biblia, para darte vida y vida en abundancia. Señor Jesús derramó sangre celestial, amado hermano, para llevarte a ti, llevarme a mí de regreso a la casa del Padre. La iglesia ya tiene que despertar, amado hermano, de ese letargo que tiene, pensando que Jesús murió en la cruz únicamente para hacernos ricos. Eso es una falacia. La ruta, la senda que conduce de regreso a la casa del Padre, tú que me ves por la televisión, dice la Biblia que los que aprendieron a caminar por la senda angosta son los que van de regreso a la casa del Padre, en el entendido que han quedado en la dispensación terrena de una vida sao, es decir, de una vida en el Espíritu, que tiene la capacidad, amado hermano, de vivir la palabra genuinamente delante de Dios. Tremendo, hermano. Yo, el día en el cual suene trompeta, y usted que ha sido superviviente y ha quedado acá, mi labor como pastor es que usted sea un habitante de la vida sao. Un habitante de la vida sao aprende a vivir en la dimensión de los fieles. Por eso no se vaya usted a sorprender el día en el cual el Señor Jesús venga y vea que un montón de hermanos no van de regreso para la casa del Padre, sino que se han quedado al proceso de la limpieza de sus ropas. Característica número 2, mire, Marcos 9:45. ¿Cómo va usted por la senda? ¿Le está costando vivir el genuino evangelio el día de hoy, hermano? Eso es bueno, no es malo. Segunda característica. Creo que en esta me quedo y vamos a ministrar y vamos a entregar el resto en el otro servicio. Marcos 9:45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, ¿qué dice aquí? Córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida. ¿Cómo es mejor entrar a la vida? Vida. Que teniendo los dos pies y ser echado al infierno, dice. ¿Qué nota usted como característica de aquel que entra a la dimensión sao? ¿Cuál diría usted que es la segunda característica de aquel hombre y aquella mujer que habitan en la dimensión sao? Recuérdese que los que habitan en la dimensión sao son aquellos que están pendientes de ser arrebatables, es decir, dan la talla para ser arrebatables. ¿Cuál es la segunda cualidad o calidad que usted encuentra aquí en este contexto de la palabra? Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. ¿Quiénes son los habitantes de la dimensión sao? Los que aprendieron a cortar el pie, que les era ocasión de pecado. No estoy diciendo, hermano, salga usted con un hacha y se quite el pie, porque si usted anda caminando mal, no. En el espíritu, figura. Aquellos que han aprendido a cortar
con el pecado. ¿Cuántas veces tú te has visto en situaciones en las cuales no muy gratas, te has visto manchadas tus vestiduras a través del pecado? Identificar el pecado en mi vida y cortar ese pie, es decir, aquello que me es, el pie tipifica, no es un pie literal, el pie tipifica área de pecado. Quienes van de regreso a la dimensión de la vida sao, los que tienen la capacidad de identificar áreas de pecado y cortarlas de su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres pecadores nos reconocemos hoy en esta mañana? ¿Alguna vez has identificado un área de pecado en tu vida? ¿Habrá alguien aquí que alguna vez ha identificado un área de pecado en su vida así como yo la he identificado? Ser habitante de la dimensión sao es tener la capacidad en el espíritu de cortar con todas aquellas áreas que no son de edificación en medio de nuestra vida. Desea ser arrebatable, desea ser un habitante de la dimensión sao para ir de regreso a la casa del Padre. Tienes que ser un hombre y una mujer con el temple suficiente para que cada vez que identifica un área de pecado en su vida, sea cual sea, tenga la capacidad de cortarla. Te es mejor entrar cojo, dice la Biblia, al reino. Mire, que teniendo los dos pies. Quiere decir que aquel que tiene la capacidad de cortar con sus áreas bajas, con sus áreas de bajeza, terrenamente, va de regreso a la casa del Padre. Pero cuando identificamos áreas de pecado en las cuales nos deleitamos, nos revolcamos, por así llamarlo, perdón, en el buen chapín, que nos gusta vivir con algunos pecadillos en el entorno, dice la Biblia, mire, te es mejor entrar cojo que teniendo los dos pies, porque el que tiene los dos pies no cortó con aquello que lo conducía por una senda incorrecta. Hermano, yo necesito decirle a usted esto para que en el día en el cual la trompeta suene, amado hermano, usted ya haya tenido el tiempo suficiente. Clamamos por la misericordia de Dios que nos dé ese tiempo, amado hermano, para poder arrepentirnos y cortar con todo aquello que no es grato delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué caracteriza a un hombre que habita en la dimensión sao? Es que cada vez que identifica un área de pecado, la entrega delante de Dios y la abandona, a pesar de lo difícil que muchas veces pueda conllevar el abandonar esas áreas que muchas veces son deleitosas para la carne, pero que no empatan para nada con el Espíritu Santo. Entonces tú vas de regreso a la casa del Padre porque estás peleando constantemente con todas tus áreas de bajeza. Estás peleando con todas aquellas cosas que el mundo te ofrece y que tú de alguna manera le tienes que ir poniendo alto, quitándolas. Algunas te afectan. ¿Qué tipifica este versículo 9:45? Cortar con un evangelio de pecado. Nosotros sabemos que vamos de regreso a la casa del Padre, amado hermano, porque no tenemos nada en nosotros de lo cual el diablo, Jehová lo reprenda, se puede enseñorear sobre nuestras vidas. Aquellos que deseamos ser arrebatados y que vivimos, los que hayamos quedado, los que hayamos habitado en la dimensión sao, son aquellos que dicen: sí, esta situación me está afectando y tengo que abandonarla, tengo que buscar ministración, tengo que buscar consejería, yo no puedo seguir haciendo esto. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
permanece en él. Entonces, tercera característica, amado hermano, para ser un habitante de la dimensión Sao, es creer en el Hijo. Ahora le voy a preguntar yo a usted, ¿qué es creer en el Hijo? ¿Solamente creer que Jesús es Hijo de Dios? ¿Únicamente reconocer que Jesús es el camino, verdad y vida? ¿Únicamente reconocer que Jesús es mi Salvador? ¿Qué es creer en el Hijo? ¿Perdón? Obediencia, dice creer en el Hijo. Dios te bendiga, Efraincito. Mira lo que dice ahí. Es obedecer. Obedecer lo que Jesús dice. Entonces, cuando nosotros somos hombres y mujeres que habitamos en la dimensión Sao, una de las características son las que están descritas en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8. Mira, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Perdón, ¿será que Jesús entonces no era obediente antes? Lo que nos está dejando a nosotros es una figura. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que... Entonces, creer en el Hijo de Dios, amado hermano, y con esto quiero cerrar. Creer en Jesús no es únicamente una palabra de decir yo creo, porque dice la Biblia que aún los demonios, ¿cómo dice ese versículo? ¿Quién se recuerda? Literalmente, ¿cómo dice? ¿Quién me da el versículo? Aún los demonios creen y tiemblan. O sea que creer no es únicamente decir yo recibí, yo creo que Jesús me puede dar vida en abundancia. Gloria a Dios, ese es un primer paso. Pero creer en Jesús es para aprender a obedecer su palabra. Pero aquí viene la tercera pregunta: ¿vas de regreso a la casa del Padre? Porque mire, gloria hermano, la dimensión Sao es una dimensión terrena de espera. ¿Sabe cómo me da a mí entender esto? Que la dimensión Sao es como una sala de espera. Es que hermano, yo no sé si me estoy dando a entenderlo solito yo. Pero mire, la dimensión Sao no es una dimensión que se va a vivir en los cielos. La dimensión Sao es una dimensión espiritual que se va a vivir terrenamente. Es la sala de espera para los que han de ser arrebatables. Pero para poder tener acceso a esa sala de espera, la sala de espera no es la iglesia. Para tener acceso a esa sala de espera, debes de accesar la dimensión de la vida Sao. ¿Cómo? ¿Cómo llego a la dimensión de la vida Sao? Por el camino estrecho y la puerta angosta, hermano. Esa es la ruta. La ruta de la dimensión Sao es la ruta de la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Entonces mire, la dimensión Sao es la dimensión de la espera en el Espíritu para aquellos que han de ser arrebatados delante del Señor Jesús. Pero así me lo está enseñando el Señor. Para tener acceso a esa sala de espera, tienes que haber transitado el camino angosto. Tienes que haber accesado por la puerta estrecha. Mire, para atrás, tienes que haber caminado por la senda angosta. Tienes que haber aprendido a cortar con el pecado en tu vida. Mire, ¿cuántos anhelamos estar en la dimensión Sao?
La dimensión Sao es una dimensión terrena de espera. Por eso dice, los que hayamos sobrevivido, ¿a qué? A los placeres del mundo. Los que hayamos sobrevivido, ¿a qué? O supervivido, ¿a qué? Al pecado que el mundo te ofrece. Por eso, hermano, la dimensión de los sobrevivientes no es sencilla. La dimensión de los sobrevivientes quiere decir, voy a sufrir por el evangelio. ¿Cómo voy a sufrir por el evangelio? Sabiendo que el mundo me ofrece placeres, pero que yo tengo que caminar por la ruta angosta, porque esa, no la ancha, la angosta es la que me lleva de regreso a la casa del Padre. Y esa ruta me lleva a la dimensión Sao, que es la plataforma de espera para los arrebatables. Yo quiero esa dimensión Sao, hermano. ¿Cómo llego a la dimensión Sao? Por la puerta angosta, por la ruta, hermano, eso es como que el mapa. Por la ruta del corte de pecado. Cruza la esquina de la obediencia. Entonces, hermano, mire, ¿cómo se sentiría uno si todas estas directrices se las dieran ya el día en el cual se ha dado el arrebatamiento? No, pero a mí lo que me enseñaron es que yo tenía que orar fervientemente para que mi empresa despuntara. A mí lo que me enseñaron es de que yo tenía que orar porque Dios me iba a poner por cabeza, no por cola. ¿De qué? A mí el pastor lo que me dijo es que si yo ofrendaba y que si diezmaba en la iglesia, Dios me iba a dar en sobreabundancia, hermano pastor. Pero a mí no me dijeron que la ruta de regreso a la casa del Padre tenía directrices. A mí no me enseñaron, amado hermano, que yo tenía que cortarme el pie, es decir, el que me está haciendo ocasión de pecado. A mí no me dijeron que tenía que cortar con el pecado. A mí lo único que el pastor me pedía es que llevar el diezmo al día. ¿Cuántos anhelamos habitar la dimensión Sao? La dimensión Sao tiene características. Tú puedes saber si estás caminando correctamente y estás yendo de regreso a la casa del Padre. Línea aérea del cielo anuncia la salida de su vuelo de todos los arrebatables. Ruta de salida, la puerta Sao. Y ahí va todo el mundo, hermanos. Ahí sí que sin equipaje, porque ahí no se lleva equipaje. El exceso de equipaje hay que dejarlo atrás. Y ahí va usted para la dimensión Sao. ¿Por dónde se llega a la dimensión Sao? Mire, es bien sencillo, hermano, no se preocupe. Mira aquella puerta angosta. No, yo miro el portón. No el portón, no, la puerta que está a la par, que está chiquita. Sí, ahí es. ¿Y cómo llego ahí? Por el camino angosto. Y el camino angosto es todo ese, mire. Y por el camino angosto y la puerta. Sí, y ya cuando esté allá, se tiene que quitar el pie. ¿Cómo así voy a entrar chenco? Pues la Biblia dice que más vale que entre chenco. Sin pierna, quiere decir, aprendió a cortar el pecado. Más te vale que aprendas a cortar el pecado y que no con todas las riquezas de casa, carro, sueldos, puntos y del evangelio de la prosperidad te vayas, pero al infierno. Porque nadie te enseñó que la ruta de regreso a la casa del Padre, amado hermano, era difícil. Por eso la Biblia dice que en medio de prueba y de esas son otras dos características. En medio de prueba y tribulación es necesario que la iglesia entre, o que el Hijo de Dios entre al reino venidero. Característica para ir de regreso. ¿Cómo yo sé que voy de regreso a la casa del Padre? No porque todo te sale bien. Aunque si te sale bien, pues que Dios te bendiga. Dios sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Lo que te estoy diciendo es que no son casa, carro, sueldos, puntos los que te dan a ti la señal genuina de que vas de regreso a la casa del Padre. ¿Te está costando caminar en el evangelio el día de hoy? ¿Te está costando obedecer? Estás peleando con tu interior. Los que cortan, mire, el pie, los que creen en el Hijo, creer en el Hijo ya dijimos que es obediencia. Obedeces a la palabra de Dios, obedeces a la enseñanza de Dios. Yo no quiero que el día en el cual el Señor Jesús toque trompeta, tú vayas a decir eso.
A mí mi pastor no me lo dijo. Eso sería una ingratitud, amado hermano. Eso sería un desprecio espiritual por las cosas de Dios. ¿Usted sabe cuál es una de mis labores primordiales en esta casa? Una de las muchas es garantizar, mi amado hermano, de tener preparado el pan de la palabra que nuestro Señor los envía del cielo, para que a través de ese pan usted sea transformado y vaya de regreso a la casa del Padre. Yo se lo digo con mucho amor. Si el Señor toca trompeta, Dios mediante, y todos se van, y yo, si pudiera ir, me va. Si el Señor me deja aquí con un propósito específico, pues gloria a Dios, no por pecador, con un propósito específico. Pero yo el día de que suene la trompeta ya no lo quiero ver aquí a usted, hermano. Que le vaya bien. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo, verdad? ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Y yo no quiero que usted se quede en la tribulación. Entonces prefiero enseñarle, hermano, mire, aunque ahorita la cosa está color de hormiga, usted siga perseverando, usted siga avanzando, usted sus ojos puestos en el autor y consumador. Pastores, que la cosa no está marchando bien. No importa, hijo, la puerta es angosta y el camino es estrecho, pero esa es la ruta que conduce de regreso al pueblo, a la casa del Padre. Ahora tome nota que la dimensión Sao se vive terrenamente. Quiere decir que usted desde ya se tiene que empezar a apartar para su amado. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.